llegaba un mensaje del jefe, la sensación era de pánico, hasta que él mismo, y se partía de risa, decía, pensé, dicen, joder, estoy reaccionando como si viniera un tigre a por mí, pero si no es un tigre. Y entonces se partía de risa y dice, y así es como aprendí a manejarlo. Porque decía, no es un tigre, hombre, que no es un tigre. Entonces ¿cómo tu cuerpo te genera una reacción irracional como que viene el tigre, que me va a morder, que va a comer? Y empecé, ya sabes, escribir un libro es todo un camino de autoconocimiento, de introspección, de aprendizaje. Los cuentos, todo esto hace que las personas entiendan las cosas. De hecho, la mitología está así, ¿no? Son metáforas. La Biblia, todas las religiones. Entonces, he empezado a estudiar todas estas religiones en todo el aspecto que tenga que ver con el miedo y he llegado a varias conclusiones. Vamos a empezar con el miedo a la escasez, porque el miedo a la escasez, siempre la gente piensa que muchas veces es que como que no solo es tener poco, sino perder lo que tengo. La gente tiende a considerar que la vida es un juego de suma cero. O sea, que si lo tengo yo es que te lo he quitado a ti. O sea, que hay 100 monedas. Esas 100 monedas tenemos que repartirnoslas. Y no es así. Pero el mayor miedo yo creo que deberíamos tener, este sí que no quiero, vamos, este le tengo pánico, es el miedo a... Muy buenas, queridos estoicos, ¿cómo os va la vida? Henos aquí, llenos de pravia. Llevamos ya bastantes días sin verlos porque nos hemos dado un pequeño menice de paz. Yo hoy veréis que estoy en un sitio un poco raro. Estoy en un business center de un hotel en Argentina, en Córdoba, porque mi mujer es cordobesa, así que nos hemos venido aquí a pasar unos días y estaba yo en una cafetería y había mucho ruido y entonces les he pedido que por favor me dejen este business center y aquí estoy. Don gran Alberto Bosquet, el estoico tatuado. ¿Cómo está usted, joven? Bueno, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin verte? Estos podcasts que nos hacen crecer tanto, ¿verdad? Como ya sabes que entre mentorías y coachings, pero tú y yo en el día a día también, todo lo que nos conversamos es puro crecimiento. Hablar contigo es puro crecimiento. Lo mismo digo, compañero. Siempre, la verdad es que todos los días nos chateamos, todos los días hablamos, todos los días nos mandamos cosas relacionados con diarios estoicos o relacionados con la vida en general, ¿no? Y tú además siempre me mandas 200.000 podcasts que nunca tengo tiempo de ver, pero me encanta que mis mandes, porque algún día tendré tiempo de vérmelos y te lo agradezco mucho, además, que siempre estás pendiente y me mandas cosas, lo cual está genial, tío. Hoy la luz que tendré probablemente no sea la mejor del mundo, pero bueno, es lo que hay. Lo importante son los mensajes, no ver mi hermoso rostro, que también, pero no es más lleva así. Bueno, ¿tú no te vas a volver a dejar el bigote ese mítico que tenías o no? Que me lo ves un poco más largo, ¿verdad? Va creciendo después del rap que te pegaste, pero a mí me gustaban esos que tenías así de auténtico domador. Ese será para invierno. Ahora me lo veo así máximo así. Pues ya sabes cómo está yendo nuestro libro, es un espectáculo. Es el diario de estoicos, la verdad es que va camino de bestseller, sigue yendo como un auténtico tiro. Y estamos muy contentos. Ya traducido al inglés también. Del inglés todavía prácticamente no hemos vendido nada, pero tampoco hemos hecho ningún tipo de promoción ni de nada. Así que habrá que verlo, pero eso pinta maneras. Habrá de poner esto un poco más recto, que está un pelín torcido. Sí, sobre todo como la gente, ¿no? Habla de cada día esa parte que hablábamos cuando ya lo íbamos a escribir, de tomo mi café. Hay gente, por ejemplo, que me habla que lo abre y dice, es que parece que está hecho este día para mí. Pero yo digo lo mismo, y para mí también. Es que, efectivamente, yo que me lo sigo leyendo todos los días. Mira, a mí me ha hecho muchísima ilusión porque me ha mandado un pantallazo de la frase de hoy una persona que es director de recursos humanos en un banco en Panamá, ¿vale? Que se está leyendo el libro y que voy a tener una reunión con él dentro de, no sé si es hoy o mañana, no sé qué es. Bueno, porque le atraen todas estas cosas que estamos haciendo y la verdad es que muy, muy, muy satisfechos. Por cierto, tenemos que mandarle, yo no lo hice al final porque me dio problemas, los libros a esta persona, porque hay 2 profesores que nos están usando el libro con sus alumnos, ¿no? Uno de universidad, otro de instituto, en México y en Argentina. Y la verdad es que nos hace muchísima ilusión y nos honra mucho el saber que hay gente que utiliza nuestros libros o nuestro libro para eso, ¿no? Pero bueno, tú tienes ahí más libros y más historias. Yo tengo algunos en cabeza, pero tú acabas de lanzar otro. Cuéntanos un poco de este nuevo libro tuyo.
La verdad que se llama, le he puesto al final entrenamiento fuerte y flexible, el método integral de movilidad, fuerza y mentalidad, Bamboo Gym. Es un poco largo el título, pero bueno, ya sabes, todo lo que tenga que ver con SEO y que llegue a la gente es básico. Y ha sido muy fácil de escribir, Carlos, porque lo tenía dentro. Son años de entrenamiento, y sobre todo es un libro que yo aconsejo mucho a la gente porque es un libro que trata mucho de filosofía. Mucho más allá del entrenamiento. Este no es un libro donde vas a ver ejercicios y vas a ver... haz este muñequito, ¿no? Que te dice, este ejercicio, esto. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la experiencia real de lo que es entrenar, de lo que es cuidar tu cuerpo, de lo que es la mentalidad, forjar el carácter en el entrenamiento, cómo entrenar esa movilidad y esa fuerza. Todo siempre con relatos de la historia griega. Siempre meto relatos de este tipo. Y bueno... De cómo hacer los ejercicios y de... Las fotos que ves realmente son fotos que tienen que ver con algunos ejercicios que yo hago. Por ejemplo, si te hablo del handstand, que es el pino, y te hablo de por qué hago eso, cuál es la esencia, cuál es la finalidad, pues salgo yo haciéndolo, pero no te va a decir exactamente cómo hacerlo. Para eso luego ya está la aplicación, que es el online. Vale, por eso, o sea, porque yo creo que tú tienes ahora mismo Bamboo Gym, que es el libro, pero tienes sobre todo el programa, ¿no? Cuéntanos un poco eso. Sí, realmente el libro ha nacido por el programa. O sea, el libro ha nacido... Mira, yo creo que todos los libros que he leído sobre entrenamiento es muy difícil que un libro te pueda enseñar de entrenamiento. Necesitas estar ahí con el entrenador para que te diga cómo, cuándo. ¿Me explico? Entonces, los libros te dan un conocimiento, pero no te dan esa experiencia para trabajarla. Es muy difícil. Lo que pasa es que en las tecnologías, lo que nos han dicho los entrenadores es que, como ahora yo con una aplicación, puedes ver todos los días lo que hay y vas a ver el ejercicio paso por paso con repeticiones, explicándote exactamente qué es lo que quiero que sepas de ese ejercicio y cómo entrar en ese ejercicio. Y cuando conseguí hacer todo el año de programación de toda una vida, la condensé en un año, que es la que yo entreno año tras año y le doy la vuelta, porque aquí la idea es que tienen ejercicios que son muy exigentes. No hablo de exigentes en fuerza, de exigentes en ser un gran atleta, sino exigentes de la persona que te conviertes para llegar a hacer esos ejercicios. Entonces, claro, esto no se necesita ni un año, ni 2, ni 3, sino que hay muchos ejercicios que yo todavía estoy intentando hacer llegar. Madre de Dios, me has asustado ahí. ¿Me debo asustar o no? ¿Yo podría hacerlo? No. Sí, todo el mundo lo podría hacer, pero el caso es la montaña, ¿cuánto vas a tardar en subirla? Vale. Pero y en la aplicación me dice, esto es para principiantes, esto es para tal o no. O yo lo veo. No, este entrenamiento realmente, o sea, yo lo he aplicado a todos mis alumnos, han pasado cientos y cientos y cientos, y todos hacen Bamboo Gym. Pero, eso es. Hay que trabajar mucho la frustración también, porque hay ejercicios que yo lo cuento en el libro, que hay personas que llevan toda la vida entrenando y cuando yo les propongo hacer determinados ejercicios, mi tu tía. Y hay que trabajar, por ejemplo, un pino, o tú mantenerte aquí en un pino en equilibrio absoluto, vas a tener que tener fuerza en las muñecas, concentración, una buena respiración, mucho más allá de músculos. Y cuéntame, porque yo me lo cuéntanos que el origen, ¿por qué le llamas Bamboo Gym y cómo surge todo esto? Sí, Bamboo Gym viene de la raíz de fuerte y flexible como el bambú, ¿verdad? Como ese roble rígido. Yo me di cuenta entrenando, me hice mucho daño en la espalda y me roto también el talón de Aquiles. Y con los años me di cuenta que entrenar lo único que te hace es hacerte fuerte en una serie de movimientos, pero cada vez que tú entrenas más, lo que estás haciendo también es hacerte más rígido, más duro. Y cuando una persona es dura, se rompe, tanto física como mental, ¿eh? Entonces yo hablo, por ejemplo, del carácter en el entrenamiento, es ese carácter que te hace ser fuerte, ¿no? Entrenando también. Y Bamboo Gym nace de eso, de fuerte y flexible, y de mis 2 gatos también. Ahí está también, tus 2 gatos. ¿Por qué tus gatos? Sí, porque Bambú es un gato que tengo que es un bengalí, que es un gato medio salvaje, y bueno, le puse Bambú por esa agilidad, esa fuerza, ¿no? Es complicado que veáis un gato viejo. Es muy difícil, ¿eh? Pero es ¿por qué? Por la simplicidad de que ellos entrenan constantemente la movilidad y la fuerza en conjunto. Entonces, tanto Bambú como la otra pequeñita que vino de la calle, que se llama Boo, las 2 juntas se llaman Bambú, y ese es como el nombre completo.
Vale, pero la primera es la que no se deja coger y es anisca y va a su bola, ¿o no? Eso es. Esa es la segunda que llegó a casa, esa la cogí. Sí, el primero fue Bambú y ella la cogí porque un día me vino un insight de esos que nos vienen, hermano, y pensé, pobre Bambú, lo tengo aquí encerrado en desapego. Lo tengo aquí encerrado en una jaula, realmente, que es mi casa, y no va a encontrar nunca la sensación de enamorarse o tener una gatita. Entonces dije, tengo que encontrarle una gata. Y así llegó. Qué bueno, macho. Muy bien. Bueno, y estás también con el siguiente libro que todavía no lo vas a lanzar, pero ya lo tienes casi terminado. Yo estoy viendo las portadas y son absolutamente espectaculares. El tema me parece brutal. De hecho, hoy vamos a tocarlo, ¿no? Vamos a tocarlo. Sí. ¿Y de qué va? Cuéntanos. Bueno, pues va del miedo, ¿no? Entonces, tanto hablar con gente de esto, del miedo, me surgió, me nació, y hablando contigo, oye, ¿por qué hacemos esto, no? Y empecé, ya sabes, escribir un libro es todo un camino de autoconocimiento, de introspección, de aprendizaje, y así ha sido en este libro. Y lo he enfocado, siempre los enfoco con la mitología griega, porque yo creo que las personas, esto se ha perdido mucho, ¿no? El inconsciente, los cuentos, todo esto hace que las personas entiendan las cosas. De hecho, la mitología está así, ¿no? Son metáforas. La Biblia, todas las religiones. Entonces, he empezado a estudiar todas estas religiones en todo el aspecto que tenga que ver con el miedo y he llegado a varias conclusiones, ¿no? Bien, muy interesante. Pues sí, pues vamos a hablar un poco del miedo, ¿no? Y también surge estos días, yo he tenido mis miedos, ¿no? Y los compartía contigo. Digo, buah, estoy agobiado, tengo miedo, estoy comprando una casa a ver si al final sale en Emiratos, entonces no sé qué, y tengo que vender no sé cuántos, etcétera, tal, y las hipotecas, y no sé. Y la verdad es que tenía miedo, y sigo teniendo cierto miedo con un montón de cosas, ¿no? Y me estaré equivocando, no me estaré equivocando, estoy haciendo lo correcto, estoy no sé qué, me estoy descapitalizando, conseguiré no sé qué, tal. O sea, como se te disparan un montón de miedos, y tú a su vez también tenías tus miedos que te aparecen, ¿no? Entonces, lo primero es, oye, todos tenemos miedo en algún momento, ¿no? Esto es así y está dentro de la naturaleza humana. Y entonces, aunque nosotros muchas veces tratamos de ayudar a la gente a controlar sus miedos, oye, nosotros también tenemos los nuestros, ¿vale? Y es inevitable. Y a mí hay una definición que siempre me gusta mucho y que yo creo que la hemos dicho en Diario Estoicos algunas veces, que es: la felicidad es la ausencia de miedos. Y yo creo que por eso no existe la felicidad plena, que siempre tienes algo miedo por ahí, ¿no? Pero en la medida que vas trabajando tus miedos, pues consigues que esa felicidad cada vez sea más duradera, más constante, más estable, ¿no? Y tú, que ahora te has convertido en un experto en miedos, ¿qué conclusiones o qué ideas principales tienes tú sobre gestión del miedo? Al miedo hay que enfrentarse. El miedo hay que enfrentarse. Y si te lo enfrentas, lo vences. Lo que no puedes es girar la cabeza y hacer como que el monstruo grande y negro que hay ahí no está. No se queda en el armario, como cuando éramos pequeños y se queda ahí. No. El miedo hay que mirarlo de frente y observarlo y hacerle frente. De hecho, el libro al principio se llamaba Manual de Estoicismo para enfrentarse al miedo. Y lo he cambiado para vencer al miedo. Porque uno puede enfrentarse, pero necesitas vencerle. Y te diría que hay un único miedo absoluto, que es el miedo a la muerte. Todos los demás son máscaras, son diferentes hidras que salen de ese miedo principal, que es a la muerte. Y observarlo, saber por qué, reflexionarlo, y una vez lo reflexionas, tomar acción, ¿no? Eso es lo que te diría. Interesante lo de la muerte, porque yo, por ejemplo, yo no creo que tenga miedo a la muerte. Y sin embargo tengo miedo a otras cosas. O sea, entonces, pero probablemente tú dices, oye, el miedo primario es el de la muerte. No lo sé, puede que sí, puede que no lo sé. Pero, de hecho, como sabes, todo el tema de muerte y tal es algo que trabajo con clientes o con clientes incluso que están muy enfermos. Yo creo que yo no tengo miedo a morirme. De verdad lo creo, creo que no tengo ningún miedo a morirme. Sin embargo, hay miedos muchos más mundanos que me atacan, ¿no? Y es verdad que siempre están ahí, toc, están aquí como... Y un poco lo que dices tú de que también lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Esa parte de hay que enfrentarnos a los miedos, y yo creo que
ante un miedo tenemos cuatro tipos de actitudes, ¿no? La primera es huir de él, la segunda probablemente es negarlo, pero cualquiera de estas dos es infantil y va a seguir estando. O sea, aunque yo lo dije o huya, el miedo va a seguir ahí. La tercera yo creo que es realmente aceptarlo. Y yo creo que la cuarta, que es el tope de gama estoico, es llegar a amarlo, ¿no? Que es amor fati, que es como llego yo incluso a amar esta situación o este miedo. Y efectivamente al miedo lo que le siente fatal es que le metas luz. O sea, que lo saques del armario, ¿no? Y dices, ven para acá. Cuando le metes racionalidad, luz y tal, pues da mucho menos miedo, ¿no? Las cosas como son, ¿no? De hecho, cuando me pongo a mirar la definición de miedo, según la Real Academia Española de la Lengua, veo que es angustia por un riesgo o daño real o imaginario, ¿no? Entonces, primero la palabra angustia. O sea, es algo que te angustia, que te sube las palpitaciones, te genera desasosiego, te genera insomnio. A mí, como sabes, estos días ha habido días que tuve una a las 3 de la mañana agobiado con ostras, que tengo que hacer no sé qué, pum, yo no había contado con que me venía a hacer, o sea, se me había pasado por completo que me venía a Argentina, entonces tenía que hacer una serie de transacciones y de firmas y de no sé qué, y digo, ostras, ¿pero cómo lo voy a hacer si estoy fuera? Y luego daño real imaginario, y ahí es donde está, yo creo, la magia de todo esto del miedo, ¿no? El miedo en un porcentaje altísimo no es real. O sea, es ese monstruo del armario que cuando hay luz no hay monstruo, pero lo tienes ahí, ¿no? Entonces esa parte de meterle luz y que en el fondo es coraje, es ven para acá, vamos a hablar tú y yo. Y cogerlo así y decir, venga, desde ahí podemos trabajarlo, ¿no? No sé, aquí hay otra definición que pone recelo o aprensión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Y eso me conecta mucho con una cosa que tú trajiste también a Diario de Estoicos en su momento, después de aquel retiro, que es el tema de las preferencias. Donde una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es lo que es, ¿no? Y nadie con que siempre, no, es que yo querría, que ya sí me parece muy bien que tú quieras que el sol no salga, pero es que el sol sale todos los días, tío. No, es que a mí me gustaría, pues muy bien, tío, pero a ver si aceptamos una puñetera vez las cosas como son y la realidad como es, sin grandes dramas, y por lo tanto dejar de sufrir por cosas que no están fuera de nuestro control, ¿no? Vamos a empezar al estoicismo. Cuéntanos más cosas sobre todo. Bueno, me gusta, sí, totalmente lo que has dicho. Me gusta también la parte de amor fati, el final. Pues el miedo, efectivamente, como tú bien dices, lo has dicho muy bien. Y cuando hablo del miedo a la muerte, es cuando empezamos a tirar del hilo, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona dice, tengo miedo a la escasez, ¿no? Dices, bueno, yo no tengo miedo a la muerte, es a la escasez. Bueno, empieza a tirar del hilo, porque ¿qué te lleva a la escasez? A quedarte sin nada. Y si te quedas sin nada, ¿qué pasa? Pues que te quedas bajo un puente. Si me quedo bajo un puente, ¿qué pasa? Que nadie me quiere. Si nadie me quiere, ¿qué pasa? Que me muero. Vamos a por otro. Miedo a, yo qué sé, miedo a quedarme sin dinero, que es la escasez, que es lo mismo. Pero al final te vas a morir. Miedo a que mi mujer me deje. No tengo miedo a la muerte. Bueno, si me deja, tal vez nadie me quiera. Y si no me quiere nadie, me voy bajo un puente. Y entonces tú empiezas a tirar todos los miedos que existen en la historia y todos te llevan a la muerte. Vale, eso. Buen punto. Buen punto. Tú dices que la esencia final es ese miedo a morir. Y ahí has mencionado también algo de nadie me quiere, ¿no? Como el último trigger que te dispara ya a que entonces acabas bajo el puente y entonces tienes que morirte. Y es la necesidad de amor, que yo creo que es el miedo a no ser amado. Yo creo que es de las cosas más potentes que hay, ¿vale? O sea, y tener en cuenta que los dos grandes drivers de motivación para hacer algo son los sueños y los miedos, pero por desgracia, te digo por desgracia porque me encantaría que fuera al revés, el que te moviliza más es el miedo. Está clarísimo. O sea, solo cuando te ves ya que dices, oye, me pego un infarto, ahí es cuando ya te pones a régimen. Solo cuando tú te lesionas la espalda y dices, no puedo verme, es cuando crea bambollín. O sea, solo cuando tienes un miedo real que dices, me voy a quedar así, es cuando te ponen las pilas de verdad, ¿vale? Entonces, esa parte de, oye, el miedo tiene esa parte buena también que te moviliza de una manera muy evidente. O sea, y cuanto más doloroso sea, más te moviliza. Pero al final,
mucho, porque me he desviado ahí, tiene que ver con esa parte de no sentirte querido, de que algo te limite tanto que realmente acabes debajo del puente y luego nadie te quiere y te acabas muriendo. ¿Vale? Entonces, esa necesidad de afecto, que incluso en la propia pirámide de Maslow, aunque siempre os digo que Maslow nunca lo pintó como una pirámide, aunque ha pasado la historia como una pirámide de Maslow, la necesidad de ser queridos, pues está después de las necesidades básicas, pues lo tenemos, ¿no? Y es muy humano. Necesitamos sentir amor y necesitamos tener la capacidad de amar, porque si no, sufrimos una barbaridad, ¿no? Y es uno de los grandes miedos humanos y eternos que hace que la gente busque la gloria, que hace que la gente busque hacer mil cosas para ser querido. Y volvemos a la gestión del ego también, en toda esa parte de gestionar el ego bien o gestionar el ego mal, ¿no? E empezar a hacer cosas que no tienen ningún sentido, pero porque eres adicto a que se te reconozca, a que se te quiera, a que tengas algún tipo de vínculo ahí. Jo, que parlo en chino estoy yo y cuéntame cosas. No, está bien porque como yo estoy muy metido con mi ombligo de todo lo que he estado aprendiendo y estudiando, ahora veo otras cosas y me resulta muy enriquecedor. De aquí vienes al miedo al rechazo. Este es uno de los miedos. Y fíjate que este primer miedo al rechazo viene... el miedo nace, hasta donde yo sé, siempre hasta donde he estudiado ahora, donde me he investigado, tal. El miedo nace en el primer grito. O sea, en el primer grito. O sea, biológicamente. Tú cuando estás en la semilla, cuando estás en la matriz de la madre y estás creciendo, tú ahí no tienes miedo. No existe. Tú estás ahí, te gustaría quedarte toda la vida. Pero cuando te sacan de la barriga de tu madre, hay un cordón umbilical que cortan y ahí ¿qué te hacen hacer? Acuérdate, te dan una palmadita para que llores y respires y ahí la separación. A partir de la separación ya tienes que tener alguien que te dé beber, de comer, que te cuide, porque tú eres un bebé blandito y flojo. Entonces lo que vas buscando, amor. Constantemente amor, para que mamá te dé la teta. Constantemente, y así te tiras años, y es el niño que patalea, y es el niño que no sé qué, y es el niño. Entonces, durante toda la vida, ese amor lo vas buscando sin darte cuenta. Y ahí es donde viene el miedo al rechazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si me rechazan cuando soy recién nacido? Pues que no como, que no bebo, que me bajo un puente y que me muero. Es que siempre lo mismo. Entonces, yo me lo doy cuenta, Carlos, por ejemplo, cuando... Mira qué simple. Cuando, por ejemplo, la típica cosa que es un rechazo, que alguien te dice un no y ya... o te pasa algo en una firma que hoy no va a ser... eso es rechazo. Entonces, cuando tú te das cuenta que no pasa nada, que te rechacen, que no pasa nada, que no te den likes en Instagram, que no pasa nada porque no le caigas bien a una persona, entonces te das cuenta que ese miedo es inventado ahora mismo. Y eso es lo que pasa con los miedos, que la mayoría son todos constructo de tu propia mente. El miedo real, el de verdad, es cuando te viene un jaguar de frente, un coche a 150 kilómetros por hora para atropellarte. Pero lo demás es todo inventado. Y por ahí van las cosas de los miedos. Oye, ya has dicho muchas cosas muy interesantes que me gustaría construir sobre ellas, ¿no? El primer miedo, ¿no? El primer grito, ¿no? Dices, viene el primer grito. Y es verdad que ahí me he conectado con... Bueno, pues yo, como sabes, tengo 2 hijos adoptados y 2 hijos o 2 hijas biológicas, ¿no? Y no es lo mismo incluso cuando uno de tus hijos ha nacido de los biológicos y ha tenido que, según nacer, estar en una incubadora, pues desarrollan otro tipo de... necesitan un afecto que o sea, son diferentes, porque no tuvieron ese afecto inmediato, porque los separaron de la madre y tuvo que estar en una incubadora en tiempo, y eso marca determinados aspectos de su carácter. ¿Sí? Pues no tiene una carencia afectiva, porque no la tiene, pero sí que tiene ahí un vínculo que en los primeros orígenes pues no lo tuvo desarrollado como de una manera natural, ¿no? Sabes que ahora se fomenta muchísimo el piel con piel, ¿no? Y según naces, pum, te imponen, ¿no? Y de hecho ahora, estudiando psicología, como sabes, pues te hablan mucho de eso, ¿no? Desde la gestación no es lo mismo y ya afecta al feto y al bebé un embarazo deseado con un embarazo no deseado,
un embarazo donde la madre tiene mucho miedo, un embarazo donde la madre no tiene miedo, un embarazo donde la madre considera que ese bebé es un marrón, a una madre que está deseando ese bebé. Todo eso se transmite al bebé. Todo eso se transmite. Sí, una noche. Y el momento del parto también. No es lo mismo cesárea que parto natural. Parto natural tiene una parte de sufrimiento, el cerebro, o sea, los huesos del cráneo se tienen que apretar de una determinada manera, pero hace también que se liberen unas hormonas y que se oxigene. Entonces, los niños que nacen por parto natural tienden a ser más vivos desde el minuto 1 que los que nacen por cesárea. Lo que te diga el pego y no pego, de piel con piel, o tienen que estar en incubadora. Dime, ¿qué? Y además, ahí en esta parte que dices, también hablando de fisiología, ya, la madre naturalmente le deja unos fluidos que tienen que ver con toda la microbiota. 100%, 100%. O sea, el pasar por el conducto hasta que sale tiene una serie de beneficios. O sea, que la naturaleza es muy sabia. Está así, que efectivamente también, gracias a Dios, hemos evolucionado, porque si un bebé no hay manera de que hubiera salido de manera natural, se hubiera muerto. Entonces, si hay que hacer necesaria, se hace necesaria y se acabó. Pero pierde cosas. Es un hecho, pierde cosas por el camino, ¿no? Que eso es así, no es la manera natural de hacerlo, ¿no? Y luego, sobre niños adoptados, que también he leído mucho, pues tú ves cómo hay determinadas cosas que si pues un bebé ha estado en un centro de acogida desde muy temprana edad y a lo mejor va su madre a visitarlo y tal, hay bebés que desconectan. Según ven a la madre, se duermen. Porque tienen un cierto rechazo, saben que algo ha pasado. Y quiere, sí, por ejemplo, el desconectarte, el dormirte, es como no quiero saber nada de esto. Y eso es un mecanismo que funciona y es humano. Es decir, el sufrimiento es tan grande que desconecto, no quiero. ¿Vale? Entonces, fijaros cómo el cuerpo o el cerebro es suficientemente inteligente como para detectar sus miedos y busca mecanismos para salir de ellos. Busca mecanismos para no estar ahí, ¿no? Y luego otra cosa que has mencionado, lo del tigre, ¿no? Que viene el tigre o viene el león que me ataca. Me ha hecho gracia porque trabajando con un grupo de empresarios hace unos días, ¿no? Que sabías que vine a hacer otra cosa en otro lado y tal, uno me contaba, es una persona que le va muy bien, vendió su empresa en su momento y él ha decidido que quiere seguir trabajando, ¿no? Y entonces dice, estoy trabajando en una de las empresas con peor ambiente de todo Rusia. Digo, anda, qué interesante. Y el tío se partía de risa. Decía, pero yo he conseguido, tengo como una unidad aparte y yo trabajo de una determinada manera y tal. Y lo que me decía, dice, cuando llegaba un mensaje del jefe, la sensación era de, pánico, que debía ser un pájaro de cuidado, ¿no? Y dice, hasta que él mismo, y se partía de risa, decía, pensé, dice, estoy reaccionando como si viniera un tigre a por mí. Claro. Y decía, pero si no es un tigre. Y entonces se partía de risa y dice, y así es como aprendí a manejarlo. Porque decía, no es un tigre, hombre, que no es un tigre. Entonces ya hasta entre su propio equipo se lo contaba y decía, no os asustéis que no es un tigre. Entonces, ¿cómo tu cuerpo te genera una reacción irracional como que viene el tigre, que me va a morder, que va a comer? Y tú te ves que estás sobreexcitado, como que dices, oye, que no es un tigre. Pero lo ves como un tigre, tu cuerpo reacciona como un tigre y no es un tigre, ¿no? Y ahí es donde entra el mindfulness, que es la atención al cuerpo. ¿Te dices? Correcto. Que te da esa sensación de, ostras, ¿qué me está pasando aquí? Emoción. ¿Qué emoción? Miedo. ¿Qué miedo? ¿De dónde viene? La imaginación, ¿no? Totalmente. Yo creo que ahí toda esa parte de mindfulness, que por cierto estoy leyendo el libro de Marta, que es una maravilla, ¿no? ¿Cómo se llama? Despertar ahora. Te iba a decir despertar ahora, pero no estaba seguro. Despertar ahora, de Marta Chuya. Maravilloso libro, os lo recomiendo, ¿no? Y esa parte de la meditación de darte cuenta de fíjate la sensación que me genera esto. Este pensamiento recurrente ha venido 12 veces en los últimos 3 minutos. Pues aquí hay algo, ¿no? Y no es neutralizarlo, es, entenderlo, que está ahí y ver qué sensaciones me genera y ver que, bueno, ya está. No se trata, y eso también es muy estoico, ¿no? Que la gente muchas veces lo confunde, ¿no? El estoicismo es matar los sentimientos y ser duro como el hielo, ¿no? Todo lo contrario. Es reconocer que tienes una serie de sentimientos y manejarlo. Y esos miedos, ¿no? Lo que decíamos, que yo he tenido muchos miedos, tú has tenido los tuyos.
No sé, es que nos va a tocar manejarlos. Entonces, dejemos de mirar para otro lado porque van a seguir por ahí, van a seguir por ahí rondando. Y si te los tomas con humor de, venga, anda, vente para acá, que vamos. Porque es parte de ti y el miedo a que no te coja el tigre, pues tiene un punto, porque si no, si cada vez que veamos un tigre decimos, anda, mira un tigre, pues hubiéramos durado lo que yo te digo, a mí nos hubieran cogido vivos. De hecho, Marta en el libro lo habla como martillo pilón. Los pensamientos estos son como martillo pilón, pum, 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 y es así. Y te meten ese martillo pilón. A mí, por ejemplo, pero claro, como mucho, hay la creencia de que el estoicismo es como eso, ¿no? Esa persona sin sentimientos, etcétera. No, al revés. O sea, a mí me encanta conocer mis emociones, saber de qué van. La única diferencia que hay aquí es qué haces con ellos y cómo te comportas. O sea, no te tires por los suelos creyendo que todo te pasa a ti, que el universo va en contra tuya, sino ponerle cara y vencerle, ¿no? Enfrentarle y vencerle. Ese es el estoicismo. Sí, eso me ha conectado con nuestra amiga Eva, ¿no? Cuando nos vemos en Firewalking, que me gusta mucho que siempre ella dice, venga, va, sí, venga, va, eso es expresión. Eva, un abrazo para ti. Y es, venga, va, lo que sea, venga, va, vamos a por ello, ¿no? Y ella es muy de acción, de pam, 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 pam. Y efectivamente eso es un tema de, venga, va, que venga para acá, si no, no hay problema, tenemos tema de... Y lo hablábamos tú y yo esta semana que bajamos el estoicismo a nuestra propia esencia, que al final el estoicismo no es más que ponerlo en práctica, la filosofía. Y lo habrás hecho con todo, ¿no? Como lo hablábamos, oye, pues, ¿qué es lo peor que me puede pasar? ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer en este marrón? Entonces me empiezas a dar la filosofía y qué está bajo mi círculo de influencia, qué no está bajo mi círculo. Y al final van saliendo las cosas, porque las cosas van saliendo. Van saliendo, pero efectivamente hay veces que estás como en la mitad de la tormenta y no eres capaz de ver más allá de eso, ¿no? Y hay veces que claro que es absurdo, pero que piensas que es casi el cosmos contra ti, ¿no? O sea, es decir, oh, ¿qué más me puede pasar? Es que no puede ser. Todo me pasa a mí y te sientes como la pantera rosa con la nube que te persigue, ¿no? Que siempre está. Y en el fondo cuando coges un poco de perspectiva y dices, oye, claro, el cosmos no tiene otra cosa que hacer que andar jodiéndome a mí en un tema de una hipoteca en Emiratos Árabes. Estamos todos locos. O sea, es decir, bueno, pues hay que manejarlo y ya está, ya solucionar esto y solucionar lo otro y no sé qué. Bueno, sí, pero efectivamente en el momento, y es humano, te sientes ese pequeñito y encima te empiezas a hacer la pregunta probablemente más inadecuada cada vez que te pasa algo, que es ¿por qué a mí? ¿No? El por qué a mí yo creo que es de las cosas que más daño hace, ¿no? O sea, claro, incluso si te pillas una enfermedad, si te pasa, ¿por qué a mí? ¿Por qué a ti? ¿Y por qué no? O sea, es decir, ¿y por qué a otros sí y a ti no? O sea, es decir, los porqués estos generalmente te llevan a una situación que realmente no te aporta. No te aporta, es una mala pregunta. Por lo tanto, si la pregunta es mala, la respuesta va a ser mala. Ahí, a mí me gusta más la parte de ¿para qué? ¿Para qué me está pasando a mí esto? Entonces me vas a decir, me estás para crecer. El miedo, en el libro cuento que el miedo, y cuento una serie de mitologías de Hércules, del tema de pues una serie de serpientes que le pican y llevan la sangre, llevan el veneno, ¿no? Y ese veneno hasta hoy en día nos ha llegado hasta todos nosotros los humanos en la Tierra. Y ahí es el reflejo de que el veneno no hace más que mostrarte algo. El veneno como miedo te está mostrando algo que tienes que hacer. O sea, cuando lo transformas en algo que te puede hacer transformarte a ti mismo, ¿a qué tienes miedo? Me lo voy a inventar. A la vejez. Miedo a la vejez es uno de los grandes miedos, o miedo que tiene que ver con la muerte. Miedo a hacerme viejo. Pues entonces transforma eso. ¿Cómo lo transformas? Pues empiezas a darte cuenta que tienes que comer mejor, hacerte un poquito más fuerte y entender también y aceptar que esto va a pasar, ¿no? Entonces, el miedo está ahí para mostrarte cosas. Claro, de hecho tú el otro día me decías, yo cuando me agobio mucho me decías, si te vas a morir, cabrón. O sea, como para allá. Esto no tiene demasiado sentido que sigas dándole, ¿no? Y sí, efectivamente, en vez del por qué, cambiarlo por un para qué o qué hay detrás de. O sea, de hecho en coaching siempre te dicen que no preguntes por qué, preguntas qué hay detrás de o tal, porque el por qué te lleva a lo racional. Y el qué hay detrás de
pues te lleva a una parte más emocional y a entender realmente los insights que hay detrás de cada cosa, ¿no? Y es así. Y luego el otro día reflexionando, hay otro miedo que yo creo que es un disparador absoluto de miedos, que es la comparación. El compararnos constantemente con todo, ¿no? ¿Y el rechazo entonces? Sí. ¿Que te comparas y te rechazan? Te comparas y dices, ese es mejor que yo, ¿no? O sea, lo de la hierba del vecino que siempre es más verde, ¿no? Siempre te estás comparando. Y el otro día leía en un libro que sí, que uno de los grandes problemas que tienes es que siempre hay alguien que lo hace mejor. Entonces dices, gano X. Entonces, por ejemplo, en el plano económico, ya, pero hay otro que gana más. Y ese tal. Y luego Warren Buffett. Y luego Warren Buffett, no sé qué. Siempre hay otro tío, ¿no? Entonces, ¿dónde? O sea, y te contaban la anécdota de un tipo que estaba en una fiesta y que era un autor tremendamente exitoso y había ganado no sé cuánto con su libro. Y estaba en la fiesta de un broker en Nueva York o en no sé dónde y alguien le dijo, pues, ¿ves todo lo que yo he ganado por el libro? Dice, sí, la verdad es que me va muy bien. Y dice, pues eso es lo que ha ganado este tío en una semana. Y el otro contestó de una manera muy sabia porque le dijo, ya, pero yo tengo suficiente y él no. Y eso es importante. Y ahí es donde está, yo creo que para mí me ha sido una lección importante. Y ¿qué es suficiente para cada uno? Sí, claro, sí. Y ahí, ahí es donde yo creo que puedes frenar muchos miedos. Muchos miedos a la comparación, muchos miedos a ser mejor que el otro, muchos miedos a que me rechacen, como tú dices, que en el fondo yo creo que es lo que hay detrás, ¿no? Miedo a que me rechacen porque no soy tan bueno como él. Y dices, no, es que esto es suficiente, ya está, es suficiente, ¿no? De hecho, en la película Wall Street, la primera, en la de Michael Douglas, ¿no? Cuando le preguntaban, ¿pero tú cuánto quieres? A Gordon Gekko, creo que se llamaba. Y la contestación fue, más. ¿Cuánto quieres? Más. Claro. Ahí es un poco en qué ambientes te mueves, qué te mueve a ti mismo. Yo estoy ahora muy metido con una serie acabo de terminar un máster en estados expandidos de la conciencia, que tiene que ver con doctor antropólogo, psicólogo, bueno, Fericla. Y él habla de los Shuar y habla una tribu del Amazonas. Y me mola mucho porque él habla siempre de llegar otra vez a lo esencial. Habla de lo esencial. Entonces, habla de que, por ejemplo, cuando llegan los Shuar, vas allá al Amazonas y ellos te reciben y lo primero que te dicen es, o sea, tú lo primero que tienes que decir es, ¿para qué estás aquí? No porque ellos no quieren saber de dónde vienen ni por qué, ¿para qué estás aquí? Entonces tú tienes que ir con un para qué. Estoy aquí para quedarme una semana y conoceros y no sé qué. Vale, pues me lo voy a creer o no, pero no por un porqué. Y luego también cuenta una anécdota que le lleva como una especie de juguetito, un puzzle, no sé, algo a uno de los grandes guerreros y el tipo, ¿no? Como que lo monta, lo desmonta y le hace. Y se lo da. Y dice, te lo he traído para ti. Y dice, pero esto no me sirve para nada. ¿Sabes? No me sirve. Entonces, él habla de cómo ellos, cuando están ahí en la selva, dice, es que ellos tienen una cacerola, un arco con flechas y un poco de chicha, poco más. Y al día siguiente ya cogerán lo que cogerán, lo que tendrán. Y esa parte esencial a mí me conecta mucho. O sea, yo vivo, ya me conoces, vivo muy minimalista, con poco, no me gusta lo grande el lujo, no, siempre intento saber en qué gasto y qué no. Y uno de los últimos libros que leía sobre riqueza y tal, hablaba que los mayores ricos del mundo, las personas que más dinero tienen, son las personas que tienen 3 o 4 negocios, pero han sabido mantener su nivel de vida, pero han seguido ganando y ahorrando, ¿no? Y han sabido invertir. Y yo creo que voy por ahí. Me gustaría vivir como vivo ahora, con ese minimalismo y esencialismo, la verdad. Pues sí, porque no, o sea, realmente no se necesitan grandes cosas. El otro día tuve la suerte de conocer a una persona española en Emiratos, además profundamente humilde, que luego es de los tipos más inteligentes que he conocido en mi vida, ¿vale? De los 3, 4 más inteligentes. Bueno, está haciendo unos negocios brutales y desarrollando unas plantas de bioetanol y no sé qué, pero venía a otro sector y luego no sé qué tal. Yo creo que tiene muchísimo dinero, pero lo sé, no por él, lo sé por otros lados. Y hablando con su mujer también, me decía, pero si este tío, o sea, todo lo que tiene cabe en 2 maletas. Le decía, o sea, ¿quién? Le decía, si es que yo no, o sea, no sé el dinero que tendrá por una barbaridad y jamás
lo notarías por su aspecto ni por nada externo. O sea, es un tío normal y que tiene pocas cosas. Dices, si es que yo no iba vestido normal, no lleva grandes lujos, o sea, tío súper normal y que no necesita. Dices, es que yo no. Y sin embargo, hace todo eso porque le gusta. Para él es su propósito y va descubriendo esto y entonces intelectualmente le supone un reto y entonces dice, no, y entonces consigo no sé qué y hago tal y entonces tal y ahora dice, buah, y ahora he descubierto y veías cómo le brillaban los ojillos y básicamente lo que el tío va tirando de lino y va encontrando, o sea, pues ahora están las plantas de bioetanol básicamente porque montó una granja de minería de bitcoins y no sé qué, que llegó allí por casualidad otra cosa, entonces eso tiraba de muchísima electricidad en Emiratos. Hubo un momento que como la electricidad era gratuita, todo el mundo se metió en movidas de estas, petaron y acabaron dejando sin luz a no sé qué, entonces necesitaba energía, entonces dijo, esto puedo sacarla de los vertederos, del gas que generan los vertederos, localizó los vertederos, consiguió tal, de ahí consiguió la energía. De la energía de allí dice, oye, ¿por qué no montan plantas de bioetanol? Monta plantas de bioetanol, dice, ¿dónde? Analiza tal y dice, pues en Aragón no hay, pues tal, no sé qué, monta no sé cuántos, tal. De ahí ahora dice, oye, si saco luego de las granjas también oye, te da toda la otra parte de tal, de ahí se pueden sacar residuos, abono sintético de no sé qué. Y el tío dice, y hace 3 años yo de esto no tenía idea. Y madre mía, menudo, muy abierto, muy conectado. Muy abierto, muy conectado y ¿para qué estoy aquí? Que yo creo que cuando lo has dicho me ha resonado mucho. Y te hice ver mucho con la trascendencia. ¿Yo para qué estoy aquí? Y él probablemente esté para desarrollar cosas, porque le gusta, claro. Y tú estás para otra cosa y yo estoy para otra. Entonces plantearte el para qué estoy aquí, creo que primero te da paz y te da perspectiva y te centra. Porque a lo mejor dices, ¿qué estoy haciendo? Y digo, yo no estoy aquí para esto. Entonces debería centrarme en para lo que estoy realmente, no para hacer esto que además me está haciendo sentirme mal. Sí. Sí, cosas que no tienen sentido para ellos. En el libro, por ejemplo, hablo de muchos miedos, ¿no? Hablo de miedo a la escasez, miedo al abandono, miedo al rechazo. Hablo de los 7 miedos, entre ellos la muerte. Y el último de los miedos, que para mí es el que de verdad tendrías que tener miedo, ¿eh? De este tienes que tener miedo. Porque si te pones a pensar en la muerte fríamente, como hablamos tú y yo, para mí, el día que me llegue la muerte, si me llega que la puedo tener, lo único que me gustaría es no sufrir en la muerte. O sea, me gustaría desaparecer y, o sea, irme con mucha dignidad, como aquel que se tomó la cicuta, ¿no? Y dijo, bueno, hasta aquí hemos llegado. Está bien. Pero el mayor miedo yo creo que deberíamos tener, sí que no quiero, vamos, le tengo pánico, es el miedo a no haber hecho aquello que hubiera querido hacer. Por ejemplo, en breve me quiero ir al Amazonas, en 3 semanas, y bueno, pues está ese sí, no, ahora no puedo, no sé qué, y de repente me aparece el libro y digo, vamos a ver, ¿cuántas oportunidades tienes en tu vida de irte al Amazonas, allí, no sé qué, irte con los shuar? Sí, pero ahora, porque lo que te vas a llevar no va a ser ni dinero, ni la casa donde vives, te vas a llevar 2 cosas, lo que has dejado en los demás y lo que te llevas tú mismo. Entonces he dicho, vive la experiencia, tío. Oye, no me habías contado que ya habías decidido que te vas al Amazonas. Menuda notición. Te vas al Amazonas en 3 semanas. Qué grande eres. 3 semanas. ¿Y te vas con Marta o te vas tú solo? Me voy en avión y luego para llegar hasta los Shuar vas en una canoa por vía, solo se puede entrar por vía fluvial, 5 horas de canoa. Pero digo, ¿te vas con Marta o solo? No, me voy solo. ¿Qué huevazos tienes? ¿Te vas? Me voy al Amazonas ahí con los Shuar y digo, es que de aquí 3 años capaz te pasa algo, capaz no sé qué. Sí. O sea, yo lo que te apetezca. O sea, en el taller de trascendencia siempre lo cuento, ¿no? Y hay una parte donde hablamos de lo que se arrepiente la gente que se está muriendo y una de ellas es esas listas de cuando me jubilaré o cuando no sé qué tal. Y yo siempre pongo el ejemplo de que el vino que siempre se queda en mi casa es el peor, porque me bebo siempre el mejor. ¿Sabes por qué? Digo, ¿por qué tengo que guardar una botella para no sé qué? ¿Por qué me lo bebo? Porque hoy es martes, punto, ya está, me lo bebo, se acabó. A ver, no le demos tantas vueltas de conservar, almacenar, cuando pase no sé qué, cuando los astros tal, cuando mi hijo haga la comunión, cuando el otro haga no sé qué. Oye, tío, que estamos de paso.
que estamos de paso. Entonces, si dices, joder, siempre he querido al Amazonas, pues vete al Amazonas una puñetera vez. A ver, hasta aquí persiguiendo. No, cuando pase no sé qué, haya conseguido tal y no sé qué, me voy al Amazonas. Déjate, va, vete al Amazonas. Y que si lo piensas fríamente, si empezara yo a mirarlo, ¿sabes qué hago? Yo lo medito. O sea, lo meto la semilla y digo, ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Entonces, si dejo que la mente trabaje, empieza a decirme, ahora no estás para Es mucho dinero, no sé qué, probablemente no es el mejor momento del año para hacerlo, tal. O sea, ¿por qué? Volvemos a que tu cerebro lo que quiere es que te estés quieto. No busca tu felicidad. Entonces dice, oye, Ventor, claro, tío, estás respirando, estás alimentado, estate quieto. ¿Qué carajo? Entonces salta una alarma y soltar globos sonda y empieza a mandarle mensajes que se esté quieto. No es un momento, no tienes el dinero, no sé qué, ¿Y qué tenemos que hacer, hermano? Ejecutar. Ejecuta. Y de hecho, el libro termina de una forma y para no hacerlo muy largo hago otro libro. Este libro tiene 2 partes más. Hay una parte que quiero especializarme, que quiero profundizar en el miedo a la soledad. Entonces, quiero profundizar en el miedo a la soledad, pero hay otra parte que estarás muy conectado, que trata de los ritos iniciáticos. Los ritos iniciáticos. Lo ancestral, el no sé qué, estás todo el día. Yo era un guerrero, tío, antes. Eso lo tengo claro. ¿Y ahora qué carajo antes? O sea, de historias. Y entonces, los ritos iniciáticos conectan mucho con las técnicas de alto impacto. No dejan de ser ritos iniciáticos para romper el miedo. El firewall, el glass walking, pero los ritos iniciáticos tienen que tener una buena historia, un buen contexto, un buen storytelling para que creen impacto en el subconsciente. Y ahí es donde nosotros somos un uso. Hombre, de hecho tenemos grandes proyectos que todavía no vamos a desvelar, pero por cierto, tenemos también el proyecto de nuestro retiro en Bali, que tengo que quedar con... Mira, justo me estaba chateando ahora Juan Carlos para ver si el otro día lo oyó en el podcast. Dijo, ¿pero qué? Pero que ya estáis ahí montando, a ver si lo cerramos de una vez y no sé qué. Sí, a ver si tal. Tenemos que cerrar la fecha. Yo creo que en octubre ya no llegamos, tendrá que ser noviembre. Pero bueno, no pasa nada, pues lo hacemos en noviembre. Pero ya os daremos detalles porque yo creo que puede ser un retiro brutal. El auténtico estoico tatuado y Oliveira Coaching juntos, mano a mano en Bali, todo un programa de desarrollo personal y con técnicas de alto impacto en un sitio espectacular que se llama muy cuadrado con Juan Carlos, que es un fenómeno. Bueno, se pueden hacer grandes cosas así. Ya os contaremos detalles de toda esa parte. La verdad es que tenemos muchos proyectos, y eso que no falta. Y cada 10 minutos se nos ocurre algo nuevo. Esto es un follón. Esto es un follón. Pero bueno, tenemos cosas bonitas. Comunidad Diario Estoicos, señores. Tenemos allí 450 y tantas, yo creo que ya hay como 460 personas, ¿vale? Completamente gratuito. No sé qué esperáis. Cada uno es libre de arruinarse como quiera, pero dejar de arruinar vuestra vida y meteros en GIF. Hombre, que la gente está encantada. ¿Vale? Ahí todos los días, pues la frase de Carlos, o sea, podéis chatear con él, tenemos podcast que colgamos, los completos, porque aquí no están los completos. Esto lo estaréis viendo en YouTube y aquí no está el completo está allí. Y 60% os diremos, chato, ¿qué haces aquí? Si quieres verlo, vete para el otro lado. Por ejemplo, el libro de miedo, 3 o 4 capítulos enteros están allí, o cuando tenemos alguna cosa nueva, o entre la gente hablando y compartiendo. Es como, pues lo que decimos siempre, es como entrar en nuestra casa, os invitamos, disfrutar de lo que hay allí y nos podemos conocer también. La verdad es que está siendo un proyecto muy bonito y la gente yo creo que le gusta, ¿no? Y ahí empieza a haber mucho material, o sea, desde cursos que tienes masterclass gratuitas, tienes luego materiales y cursos que si quieres los compras, posibilidades de comprar también mentorías con Alberto, coachings conmigo o con los dos, o sea, hay de todo, hay de todo. La verdad es que está siendo un proyecto muy divertido, lo estamos pasando bomba. Más cosas que tengamos, venga, del miedo, algo que quieras decir. Más del miedo, sí, bueno, por ejemplo, en el libro yo empiezo con el miedo a la escasez. Vamos a empezar con el miedo a la escasez, porque el miedo a la escasez, siempre la gente piensa que muchas veces es que como que no solo es tener poco, sino perder lo que tengo.
Entonces hay muchas personas que podrían jubilarse literalmente con el dinero que tienen y siguen teniendo miedo a la escasez. Sí, ese es de los grandísimos. Estoy 100% de acuerdo. De hecho, muchos amigos míos se meten conmigo porque les digo que yo creo en la ley de la abundancia infinita, que también lo hemos hablado a veces, ¿no? Y la gente tiende a considerar que la vida es un juego de suma cero. O sea, que si lo tengo yo es que te lo he quitado a ti. O sea, que hay 100 monedas. Esas 100 monedas tenemos que repartirnoslas. Y no es así. Eso se acelera. Entonces, hay abundancia infinita. Hay gente que es que no ve oportunidades en ningún lado y hay gente que las ve por todos lados. Y es que depende un poco, no sé, yo no sé, tío, como yo no sé lo que contamos, sino yo últimamente he habido un par de personas que las he visto como muy limitadas, que no ven oportunidades donde otra gente las ve, y les ponía el ejemplo de la peli esta de Dos tontos muy tontos. ¿Esta la he contado o no la he contado? No te suena. En el final de la peli de Dos tontos muy tontos, que es una peli tontísima, que es para verla con niños pequeños, pues llega un momento que están los dos en una carretera ahí en mitad de la nada andando porque ahí se había dejado tirado el coche o la moto, lo que fuera, no sé. Y para un autobús lleno de tías en bikini que bajan. Así que Iván y dice: hola, ¿conocéis a un par de chicos guapos que quieran venir hasta Denver o hasta no sé dónde con unas chicas en un autobús a hacer un concurso de belleza? Y dicen ellos: no conocemos a nadie. Y cogen las tías y se van, ¿no? Y ellos dicen: ¡jo, qué suertudos el que encuentre a las chicas! Y entonces dices, es que hay veces que no vemos las oportunidades y las tenemos delante. Entonces, hay gente que yo veo que en las mismas circunstancias coge el tren y triunfa, y hay gente que es que digo, macho, ¿qué más quieres? Si lo tienes ahí, cógelo. O sea, no sé, como el chiste ese del tío que está en mitad del mar y tal, en un barco, y empieza una tormenta y es muy creyente y reza y dice: ay Dios, por favor, sálvame, tal. También lo comentamos, ¿no? Y tal, y entonces llega un helicóptero: venga, súbase, tal. No, estoy esperando que Dios me salve. Ah, vale, se va. Luego llega otro con barco: venga, tal. No, que estoy esperando que Dios me salve, ¿no? Y al final el tío se ahoga y sube al cielo y le dice: pero tú, y dice: ves, estaba esperando que me salvara, y macho, te mando un barco, te mando un helicóptero, te mando no sé qué más quieres. O sea, es que hay veces que no vemos las señales. Entonces, el tema de las señales, la gente no ve las señales y está lleno de señales, de 1000 cosas que tenemos que hacer. Sí. Y no las vemos. No las vemos porque vamos así. Y luego esas semillas, ¿no? Como el otro día que yo estoy hablando contigo: oye, mira esto, tal, y de repente mandaste una semilla para Costa Rica. ¡Pum! Y es como, tío, ves tirando semillas. O sea, pídele a la vida. O sea, dentro o sea, en este ejemplo, ¿no? Te pongo mi ejemplo. Dentro de tener un minimalismo, de no desear tampoco grandes cosas, pero yo le pido a la vida cosas. No le pido un Lambo, le pido formas diferentes. Claro. O sea, y efectivamente también lo hemos comentado, a la hora de soñar, soñamos de una manera muy pobre. Entonces, pide cosas sanas, pide cosas que te hagan crecer, pide cosas bonitas, pero pide a lo grande. Sí. No pide las pequeñeces. O sea, no sé, cuando uno se mira pidiendo, o sea, pues eso, no pidas como un niño. Un niño que me pide un caramelo, pide algo más que un caramelo, pide algo que tenga más sentido, pide tener una mejor vida. Y entonces ahí empieza el trabajo de qué es una mejor vida para mí. Vale, justo estábamos antes de empezar este podcast, tú me decías: Carlos, esto de no trabajar, anda que no trabajo mucho, porque digamos que has dejado la parte del box físico y estás trabajando mucho más. Pero decías: pero ya solo quiero trabajar en cosas que me gustan. Total. Eso es pedirle a la vida. Esto conecta mucho con el miedo, porque muchas veces, mira, yo tengo mañana una mentoría con una persona en la que es el miedo al rechazo. Y ella quiere pedirle cosas a la vida, quiere llegar un poco más en determinadas cosas de la vida. Y yo le digo: pide, ya, pero ¿y sí? Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Tienes miedo que te rechacen o qué? Y conecta otra vez con eso. Es el miedo a no ser suficiente, el miedo a no ser valorado, el miedo... Viene de los miedos, todas las películas. Todo. Entonces, el saber parar y identificarlos es que ya te ayuda mucho. Porque es que no paramos, hay miedo,
como me asusta, no quiero mirarlo, no quiero afrontarlo, el miedo se va haciendo grandote y acaba ocupando todo el cuarto, ¿no? A mí siempre me viene a la cabeza de la película de Cazafantasmas, cuando el tío le dice, piense una forma del destructor, y entonces dice, no penséis en nada, y acaba pensando en el muñequito de los marshmallows, que es como el de Michelin, así se hace gigante. Bueno, pues tus miedos se te acaban haciendo gigantes. Sí. Si no lo domesticas. Está ahí y entonces cada vez que tienes un mal pensamiento, esos chupitos de cicuta lo va alimentando el bicho, porque ese sí que se alimenta de chupitos de cicuta. Y se va haciendo... y al final tienes un pedazo de monstruo que dices, sí, a ver ahora cómo acabo con este. Y es que hay gente que está atemorizada, porque se han creado unos monstruos de 3 pares de narices. Es que ahora lo controlas. Totalmente, y luego muchas veces tú mismo te vas comiendo vas alimentando ese bicho, tú solo, en tu movida, en tu película. Entonces, cuidado a quién tienes al lado también, porque muchas veces cuentas ese miedo y además también le da de comer él. O sea, tú, él, tu mujer y los hijos. Claro, y está ahí el bicho grande. Cuando además, si te das cuenta, generalmente, si tuviera que poner la metáfora, es un bicho hinchable. Es decir, si yo cojo con un alfiler, pum, lo pincho, se desinfla. Así, es verdad. Es sencillo. O sea, pensamos que no, que ese miedo tal, pero realmente, como está aquí en la cabeza, igual que se ha hinchado, se desinfla. Si realmente le metes bien y le pinchas donde tienes que pincharle. Encuentras la válvula, aprieta, se hace y se va. ¿No te ha pasado alguna vez hacerlo? ¡Puf! Y dices, hostia, se acaba de ir. Yo me fui, me fui de viaje hace una semana y me iba con ese miedo que tenía ahí metido. Gordote, yo solo le había estado dando de comer toda la semana. Y de repente lo puse en perspectiva, tal y que cual, y esto y lo otro, y dije, hasta aquí hemos llegado, para. Pum, lo corté y cuando he venido estaba aquí, y he dicho, bueno, ¿ahora qué hago con esto? Pam, pam, pam. Y es como, oye, enfréntate, vale, sí, no, y ya está casi disuelto. Claro, es una cuestión de acción. En la inmensa mayoría de las ocasiones es, a ver, este miedo, ¿cómo no es palillo? Digo, son estas 7 cosas, vale, vamos una por una, pam, 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 pam. Ya está, se maneja. Luego no es... El problema es que no queremos manejarlo. Y claro, si no lo manejas, se va haciendo más grandote. Y también, Carlos, yo lo digo en el libro, tienes que ponerle nombre a tu bicho. Porque de repente estás como con una inquietud, no sé qué me pasa, no puedo dormir, la ceja me hace así, ¿no? Y estás ahí de, bueno, a ver, ¿esto qué es? Y entonces dices, el rechazo, miedo a la escasez, ¿no? Miedo a perderlo todo, empiezas a darle vueltas. Miedo a no ser suficiente, miedo al sufrimiento. Entonces, a ver, ¿es miedo al sufrimiento? Sí. Y entonces, vale, y ahora empiezas a desgranarlo. Totalmente, incluso ponerle un nombre con las personas que están enfermas, con las que trabajo, a veces le ponemos nombre al propio cáncer o al propio lo que sea, ¿no? Hace poco una persona le puso el Rocco, y entonces pues lo cosificas. Ahí está Rocco, quiere venir Rocco, controlamos a Rocco, pero ya lo cosificas y lo haces manejable. Incluso se recomienda ponerlo en algo físico. Rocco va a ser esta pelota, Rocco va a ser este muñeco, Rocco va a ser... Entonces puedo cogerlo, tirarlo, golpearlo, hablarle, no sé qué. No es ya un monstruo abstracto, es concreto. Eso es. Es concreto. Y algo concreto soy mucho más fácil de manejar que algo abstracto. O sea que... A mí me conecta mucho también cuando trabajaba en la noche, en las puertas, etcétera. Muchas veces, en muchas ocasiones, teníamos marrones gordos de verdad, marrones fuertes. Y me he dado cuenta que mucha gente en esos momentos se cagaba las patas abajo. Tipos muy grandes, pero grandes de verdad, grandes, fuertes y tal, que durante, yo qué sé, 5 años también estaba contando la película de quién eran. Y de repente cuando llegaba un marrón así, de repente se cagaba las patas abajo. Y le decías, ¿en serio? O sea, no se trataba de tamaño, era de carácter. Y entonces yo siempre cuando tengo un miedo de estos que son imaginarios me digo a mí mismo, compórtate. Me digo, compórtate. Porque esto se va a pasar y cuando se pase el marrón de la puerta, todos vamos a saber quién se ha giñado. Bien. Grande eres. Pues nada, don Alberto, nos acabamos de meter una horita así de podcast entre pecho y espalda para variar. Esto me ha sobrado, macho. Si es que de verdad te echaba de menos porque es verdad que hemos tenido un parón ahí entre líos míos y viajes tuyos y viajes míos y no sé qué. Llevábamos ya unas semanas sin hacer esto. Así que La semana que viene
¿Dónde estás? ¿Estás en Argentina? Sigo en Argentina hasta el día 14, pero lo hacemos desde aquí, no hay problema. Claro, pues la semana que viene lo haremos. Y ya te iré contando más de mi decisión de irme a... Oh, macho, eso quiero verlo yo. Sí. ¿Qué te más? Pues nada, don Alberto, que un auténtico placer. Y como siempre, elige vivir. Elige vivir, don Carlos. Un abrazo grande.